Hola, Augusto. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Hablemos de Mercado, el podcast de inversiones andinas que te enseña y actualiza en finanzas. Charlas con referentes y especialistas sobre los temas que hacen a la coyuntura actual y sus perspectivas de los mercados locales e internacionales. ¡Quiero que resuelvan tus problemas! ¡Porque no son ricos! Si te gusta lo que hacemos, ayúdanos a difundirlo. Dale like para enterarte de nuevos capítulos. Ahora vení y escuchá con nosotros este nuevo episodio. Bienvenidos a todos, ahí vemos que se está conectando algunos amigos. Gracias por acompañarnos primero en este ciclo de tasas que denominamos Hablemos de Mercado, por lo menos inicialmente. Para los que no me conocen, al menos personalmente, mi nombre es Nicolás Ibeca, soy agente productor CNB matrícula 1325 y bueno, junto con Fede somos founders de Inversiones Andinas. Hoy vamos a dar inicio a este ciclo con la presencia de un invitado estelar, Augusto Darget. Bueno, imagino que todos un poco lo conocen por la actividad en las redes. Un poquito vamos a iniciar con un pequeño repaso de lo que ha pasado en el mercado en estos días y luego le vamos a dar paso a algunas preguntas hablando del escenario local. Este martes se difundieron algunos datos sobre el stock de deuda del Tesoro Nacional con un detalle de los vencimientos mes a mes del 2022. Importante destacar que durante este año le vencen al Tesoro 4.1 billones de pesos de deuda, un 113% de la base monetaria, de los cuales un 58,6% corresponde a tenencia de acreedores privados, que es un 67% de la base monetaria. El 67% de esa deuda es ajustable por ser. Un poquito hablando con respecto a eso, hoy el Ministerio de Economía tuvo una licitación para renovar vencimientos por 758.000 millones, donde volvió a ofrecer estas famosas letras SER cortas, que bueno, que es lo que un poco el mercado le estaba pidiendo, ¿no? Letras SER que venzan antes del término de este mandato presidencial, ¿no? Porque hay algunas voces, ¿no?, en la oposición o que podrían ser los contendientes en la próxima elección, de que podría haber un reperfilamiento, que la deuda en pesos se está volviendo un tema un poco complicado a futuro. Emite dos canastas del SER con vencimientos antes de las PASO 2023. Además emite LEDs, reabre el dólar link TV24 con vencimiento en el 2024 y saca dos bonos SER, el nuevo TX25 y el TX26, más un bono 2027 para encajes bancarios que no es tan importante para el resto. Además el Banco Central la semana pasada subió la tasa de referencia al 49%. Un poco veía hoy un chart donde compara las tasas reales en el mundo, ¿no? Un mundo que ha quedado con tasas reales muy negativas. La tasa real argentina es la segunda más negativa de todo el mundo, solo por detrás de la de Turquía, ¿no? La de Turquía está en un menos 56%, ¿no? Con una inflación del 70% y una tasa recién del 14%. Nosotros con una inflación interanual del 58% y una tasa del 49%. Estamos hablando de una tasa real del 9%. En cuanto a los mercados, el Merval cerró negativo 2,4%, en 88.600 puntos, unos $421, más que nada incorporando las caídas que tuvieron los ADR ayer al ser feriado, ¿no?, en el mercado local. Con respecto a lo que es la deuda hard dólar, la preocupación que hay por una recesión en Estados Unidos, la política monetaria contractiva, ¿no?, y la prolongación, ¿no?, y alguna ampliación de los confinamientos en China le están pegando muy fuerte de frente a toda la deuda emergente. Dentro de esto, la deuda hard dólar argentina no ha sido ajena a este contexto y ha mostrado, una correlación fuerte con el resto de la deuda emergente en las últimas semanas. El riesgo país hoy cerró alrededor de 1.960 puntos y se acercó al máximo por reestructuración, que fue de 1.975 puntos básicos. Los bonos reestructurados ya caen 45% desde el canje y la curva día a día luce con mayor pendiente negativa, ¿no? El tramo corto de ley argentina ya rinde 36% anual en dólares, el L29, y llega hasta 20% para los bonos más largos, ¿no? Las paridades se hundieron hasta niveles del 26%, un rendimiento complicado. Lo que es la deuda corporativa, IRSA lanzó una oferta de canje, sus bonos que vencen el año que viene, en el 2023, se anticipa un poco, ¿no?, la normativa que le impone el Banco Central, que le permite solamente pagar el 40% del vencimiento accediendo al mercado único y libre de cambio. Presenta dos opciones, una en la que entrega 30% de cash más bonos al 2028 y si no, directamente bonos al 2028. Entendemos que no debería haber mayores problemas para que pueda renegociar y rolear la deuda. En cuanto a los dólares financieros han estado relativamente tranquilos esta última semana, con el MEP cerrando en 208.50 y el contado con liquidación en 210.50 por dólar. El dólar mayorista viene aumentando a niveles de 4% tasa efectiva mensual y cerró la jornada de hoy en 118.34. El Banco Central compró hoy 60 millones de dólares y llevó un acumulado en el mes de mayo de 725 millones de dólares comprados por mercado.
Además, como un punto final, en la parte argentina, el INDEC publicó hoy los datos de comercio exterior de abril, donde las exportaciones crecieron 35% interanual y las importaciones 47%. La balanza comercial arrojó un superávit de $1.400 millones y un superávit de 2.830 en el primer cuatrimestre. Lo que es importante es que venía de 4.000 millones en el primer cuatrimestre de 2021, con lo cual se está viendo ahí que las importaciones están creciendo un poco por arriba de las exportaciones, ¿no? Entonces, bueno, un poco se explica que le está costando al Banco Central acumular reservas, por lo menos como las acumulaba el año pasado. Con respecto a lo que son mercados internacionales, bueno, los riesgos de recesión han vuelto un poco al centro de la escena, sea por cuestiones monetarias, como así también, bueno, el nivel de actividad en China, que es lo que habíamos hablado, más la guerra en Ucrania, ¿no? Wall Street estas últimas semanas puso un poco la lupa en los riesgos globales que implican, digamos, que la mayor economía del mundo, en este caso Estados Unidos, entra en recesión. Veíamos también un cuadro muy interesante donde el S&P, digamos, en los primeros 95 días del año tiene el peor arranque de la historia, solo por detrás de 1932, ¿no? Baja un 17,7% en lo que va del año. En esta semana, sí, por el lado bueno, aflojaron un poquito las tasas, ¿no? de los bonos americanos. La tasa a 10 años cerró en el 2,85%, y después de haber tocado 3,2% la semana pasada, y el DXY, que es el índice del dólar contra otras monedas, cerró en 102,8% después de haber tocado 104,7%, lo que, bueno, debería ser un poco bueno para los mercados. Los índices de Estados Unidos tuvieron ayer un día muy, muy complicado. El Nasdaq tuvo el segundo peor día del año, cayó 5%, y el S&P y el Dow cayeron 4 y 3,5% respectivamente. Un poco esto por los resultados que trajeron algunas empresas como Walmart y Target, ¿no? Donde se vio un poquito la preocupación, digamos, de que esta inflación creciente le termine pegando a las ganancias corporativas de estas empresas que uno entiende como más tranquilas, ¿no? Las acciones de consumo. Los inversionistas ya un poco estaban asustados por la inflación, ahora también empieza a destacar el declive de la confianza del consumidor, ¿no? Gente que capaz que ya no está tan, digamos, propensa a consumir, ¿no? Y las crecientes similitudes con algunas de las crisis anteriores que han tenido estos mercados. También habló esta semana Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, que dice que, bueno, señaló, digamos, su apoyo a aumentar las tasas de interés hasta que la inflación comience a retroceder, que van a usar todos los instrumentos que tienen a disposición para frenar la inflación. Así que, bueno, eso es un poco el resumen de lo que ha pasado esta última semana. Un poco vamos a ahora arrancar a presentar a nuestro invitado. Es Augusto Darguet, ustedes ya seguramente lo conocen. Es presidente de Silver Cloud Advisors y es consejero titular de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. También es vicepresidente de Unión SGR y, bueno, ha trabajado en el pasado como gerente general de ABN AMRO, entre otros, ¿no? Sin duda, una de las personas con más trayectoria y conocimiento de los mercados en el país, y, bueno, agradecemos la generosidad que tuvo para venir a inaugurar este ciclo de Spaces. Así que, bueno, bienvenido, Augusto. Y, bueno, un poquito queríamos arrancar preguntándote cómo arrancaste, ¿no? en los mercados, un poquito. Alguna vez lo has comentado, ¿no? Que arrancaste como butaquero en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Bueno, contanos cómo entraste en este mundo y qué es lo que te gustó tanto para seguir acá. Bueno, buenas tardes. En realidad no me entusiasmaba nada. Necesitaba trabajar y un amigo mío me ofreció su trabajo porque se iba a vivir al exterior. Si me hubiese ofrecido un trabajo en una panadería o una carnicería, también hubiese entrado, porque tenía una situación que necesitaba trabajar. Con lo cual, lo único que me importaba era no desaprovechar la oportunidad, y así fue. Arranqué como butaquero, estuve 1 año y medio. Cuando cumplí 18 años, me permitieron dar el examen para ser mandatario. Esto era en Ferronato y Compañía, agente de bolsa, ya no existe. Fui mandatario durante 3 años y medio y después me apareció una oportunidad en Banco Roberts como trainee. El trainee duraba 1 año y te enseñaban todas las partes y todos los sectores del banco, y si alguno de los gerentes por donde pasabas les divertía como eras, lo pedían a Recursos Humanos tenerte después de finalizar el trainee. Tuve suerte de al segundo o tercer mes entrar directamente a la mesa de dinero, y como tenía experiencia bursátil, enseguida el jefe de la mesa de dinero le pidió a Recursos Humanos que
corte mi trainee que me quedé ahí. Estuve en Banco Roberts durante 4 años aproximadamente como trader de acciones y de bonos, y después pasé por Sprinter, después pasé por Banco República. Estuve creo que 2 años en Sprinter y 3 años en Banco República, y tuve una oportunidad enorme en ABN AMRO, donde también me tomaron como trader. Al año y medio mi jefe se fue a New York y me puso a mí como presidente de ABN AMRO Securities en Argentina, y bueno, ahí aprendí muchísimo y te diría que fue mi gran escuela. Y lamentablemente en el 2001 ABN AMRO decide abandonar 14 países emergentes. Me ofrecieron quedarme a mí y a Claudio Zukovicki, y la verdad es que había formado de cero la sociedad de bolsa y preferí irme con todo mi equipo y independizarme. Con lo cual, bueno, acá estamos ya en Silver Cloud hace 20 años como AGI, y esa es la historia breve, digamos. Muy interesante el comienzo del principio. ¿Te acordás cuál es el primer trade que hiciste a viva voz en la bolsa? Capaz que alguno de la gente que nos está escuchando, ¿no?, nació con los brokers como son al día de hoy, ¿no?, que todo es online. No me acuerdo el primer trade, pero la bolsa era realmente lindísimo ir a trabajar al recinto, ¿no? Había una baranda de aluminio que separaba las butacas de los mandatarios. El butaquero recibía las órdenes desde la oficina en un panel que tenía con botonera, y una vez que escribía las órdenes se iba hasta la baranda a gritar para que el mandatario venga a buscar la orden. Como mandatario no tengo idea cuál fue la verdad la primera operación. Seguramente algún amigo mandatario me habrá ayudado, porque ahí había 3 boletas, una blanca donde anotabas la especie, la cantidad, el precio, y la firmabas. Ahí había un papel en la misma minuta, que así se llamaban. Abajo del blanco había un azul, y abajo del azul un amarillo, los 3 con papel carbónico. El blanco lo escribías todo como te expliqué y lo dejabas en el sistema para que los que cargaban las operaciones lo carguen. El azul se lo dabas al que compraba la especie, y el amarillo te lo quedabas vos como comprobante. El que efectuaba la minuta era el vendedor, entonces tenías todas las manos sucias de esa tinta copiadora y lleno de minutos en los bolsillos, que después tenías que dárselas al butaquero para que vaya informando a la oficina que las operaciones se habían realizado. Súper interesante, bueno, está bueno para conocer un poco, ¿no? Y bueno, ya un poco pasándonos a la coyuntura, un poco actual, a cómo están los mercados, ¿cómo estás viendo un poquito el mercado americano? Bueno, un poco en la introducción tratamos de entrar ahí. ¿Cómo estás viendo este último tiempo? ¿Sentís que el mercado, capaz que el año pasado, hasta octubre, noviembre, se había pasado un poco de rosca, ¿no? Y eso ahora se está corrigiendo este último tiempo? ¿Cómo lo ves a futuro? La verdad que el mercado se había pasado de rosca ya hace 5 años, pero es evidente que nadie tolera 5 años con la cartera en cash, viendo cómo todo el mundo gana. Pero los números del equity ya te marcaban que esto era muy caro, pero siempre la esperanza humana cree que esto va a seguir. La verdad que el mercado hoy lo veo traumatizado, porque no puede creer la debilidad del mercado con la fortaleza de la economía. La verdad que a mí me llama la atención que aparezca la palabra recesión. Invito a cualquiera que hable con gente que está viajando en estos momentos. Si no tenés una entrada sacada de antemano en un museo, no entras. Si vas a un restaurante así alegremente, vas a ver el tiempo que tenés que esperar para entrar. En Estados Unidos, por más que la cifra de empleo llegó a su mínimo, están todos desesperados por buscar empleados, porque justamente todos los empresarios están buscando nuevos empleados. Con lo cual es muy raro que el mercado esté hablando de recesión. Me da la sensación que el mercado está tan traumatizado por ver que el mercado financiero no acompaña a la economía real, que está inventando que a partir de esta caída se va a crear una recesión y demás. Con lo cual, eso por un lado. El segundo tema que me puso tranquilo hoy es que en realidad hoy la tranquilidad pasó por la baja del DXY, que es el índice del dólar con el resto de las monedas, y la baja de la volatilidad, que bajó poco, pero bajó casi 5%. Pero ya se estacionó bastante la tasa de 10, que era lo que necesitábamos para no aventurar ningún problema financiero, por así decirlo. Y para colmo, cosas que el mercado no comenta, me llamó mucho la atención la compra de Citibank por parte de Buffett. Para mí Buffett es uno de los más grandes, si no el más grande de la historia, y que él haya comprado Citibank en estos días habla a las claras que no ve ningún tipo de crisis financiera, que en general viene acompañado de las grandes crisis de precios. Con lo cual, si esto se modijera, tampoco es cierto que la inflación no pare de subir, al contrario, los últimos indicadores te muestran que el core está rindiendo 0,30,
eso te daría una inflación para los próximos 12 meses del 3,7%. Yo creo que por eso el mercado priceó 3% de la tasa de 10 años como máximo. Me parece que si esto empieza a acomodar, si repite los mismos números, el mercado claramente va a pegar la vuelta. Y si encima se confirma que la recesión no está entre nosotros, yo creo que la vuelta va a ser más violenta de lo que la gente se imagina. Pero bueno, habrá que esperar, entre otras cosas, que las dos cosas que molestan mucho en la inflación que vos hablaste, que son los alimentos y el oil and gas, aflojen. El segundo de ellos, el día que termine la guerra, ¿no? O el día que haya algún acuerdo o algún tipo de noticia que venga por ahí. La verdad que no estoy para nada catastrófico. Entiendo que la gente que se dedicó a las criptos perdió fortunas incalculables, pero hoy un portafolio debidamente administrado con fondos comunes de inversión muy diversificado está cercano a una pérdida del 10%, algo que no me parece para nada grave y fácil de recuperar con el paso del tiempo. Con respecto un poco a ese tema, ¿qué recomendación darías capaz a algún inversor, ¿no? capaz que se subió tarde, ¿no? A esta ola que vos contabas, ¿no? Del equity que hablábamos de 5 años atrás, Montan, y donde se encontró a veces un poco. Yo hice un listado de algunas acciones, por ejemplo, estamos hablando de year to date, ¿no? Netflix menos 70%, un PayPal menos 56%, Facebook menos 42%, Google menos 22%, Apple lo mismo, Microsoft también en esa misma línea, Tesla menos 31%, Spotify menos 55%. ¿Qué pensás? ¿Pensás que esperando en que no estos indicadores de corto plazo capaz que y el mercado pueda pegar la vuelta, pensás que capaz que hay que ir con los grandes nombres, que capaz que es mejor apostarle directamente a los índices y no hacer este cherry picking y esta selección, o irse con el que más bajó, ¿no? Porque ese es un error muy común psicológico, digamos, como inversor, de que uno a veces dice, bueno, la acción que tengo bajó 80%, bueno, cuando recupere esta va a recuperar mucho más que las otras, y generalmente es lo que no termina pasando. ¿Qué recomendación o qué consejo, obviamente, de manera general le darías a un inversor que le pasó eso o que estuvo con cripto? Lo primero que pienso y el primer mensaje que quiero dar después de 35 años de trayectoria en esta historia es que el flujo es más importante que el capital. ¿Qué quiero decir? Que hay que tener un trabajo cuyo flujo banque toda la historia, ¿no? Digamos, la casa, los alimentos, la educación, el auto, los seguros. Entonces, esto es un ahorro, estamos hablando de ahorro. Hay gente que ahorra en departamentos y termina su vida con muchos departamentos. Y en el fondo, como nunca recibió la cotización por abajo de su puerta cada 5 minutos, se queda contento ahorrando en departamentos y termina sus días o alquilándolos o vendiéndolos. Bueno, las personas como nosotros lo que demostramos es que a lo largo de la vida el mejor ahorro son las acciones. Entonces, si uno ahorrara como en departamentos en acciones, a lo largo de la vida va a tener muchísima rentabilidad. Aún hay gráficos buenísimos. En los últimos 30 años, si hay una persona que tuvo tanta mala suerte de invertir justo en los picos de mercado y el día siguiente donde él invirtió el mercado se desplomó, y así sucesivamente, invirtiendo arriba en la cresta de la ola antes de la crisis, en los últimos 30 años en esas condiciones ha ganado fortunas incalculables más que cualquier persona. Y si hubiese encontrado el timing ideal, a lo largo de 30 años hubiese ganado menos del 12% de lo que consiguió el inversor más ávido, digamos. O sea, el inversor que agarró todas las bajas de mercado y estuvo en el momento ideal, ganó tan solo 12% más que aquel que lo hizo en los picos de la cresta de la ola a lo largo de 30 años, ¿no? Con una muestra larga. Entonces, primer tema, flujo positivo. Usted lo que está haciendo es ahorrando, no vivir de esa inversión. El segundo tema es que todos cuando somos jóvenes creemos que sabemos qué activo va a subir. Todos apostamos a la Tesla de su momento, todos apostamos al Apple de su momento. La realidad es que la historia te va a mostrar que, salvo que seas Buffett y vivas en Estados Unidos, en los mercados, personas como nosotros de carne y hueso, es mucho mejor que invertamos en fondos comunes de inversión. Managers que ganan fortunas incalculables, que tienen PhD, que están todo el tiempo con un soporte espectacular estudiando distintas compañías, y ellos eligen las acciones por nosotros. Cuando uno se quiere hacer el autodidacta, en general termina saliendo muy mal. ¿Me escuchan bien? Sí, clarísimo. Entonces, está diversificado de acuerdo al perfil de la persona. En general hay portfolios que son de protección de capital. Esos portfolios lo único que tienen es renta fija, apenas tendrán 5% de acciones. Hay otros que son conservadores.
que tienen hasta 20% de acciones, otros moderados hasta 30% de acciones y otros agresivos hasta 70% de acciones. De acuerdo al perfil, la edad y el estómago de cada persona, elige un perfil y ahí se diversifica con 10 fondos comunes de inversión históricamente buenos, con mayor o menor volatilidad, pero ahí ir ahorrando a lo largo de la vida. No hacerse el autodidacta, porque he visto gente sumamente sólida en algunas industrias jugar al autodidacta y que los hayan partido al medio, con lo cual lamentablemente es aburridísimo no tomar las decisiones, pero es lo más seguro y lo que más te ha protegido de todas las crisis y te ha acompañado en todas las ganancias a lo largo de la vida en todos los índices. De hecho, los fondos comunes se matan por tratar de ganar más que el benchmark, ¿no? O sea, el fondo común de acciones americanas trata de ganarle al S&P, el fondo común de acciones tecnológicas trata de ganar al Nasdaq, porque ahí es donde la gente justamente arbitra un fondo por otro. Entonces, no creer que desde la capital de la República Argentina vas a poder detectar si el próximo trimestre de Apple va a ser bueno o malo, ¿viste? Eso te lleva sí o sí a que pierdas muchísimo dinero. Clarísimo, muy, muy clara la explicación. Y un poco como para pasar un poco a la coyuntura argentina. ¿Cómo estás viendo esta coyuntura argentina, ¿no? Con esta macro un poco desordenada, ¿no? Con las variables un poco, la inflación corriendo al 6, el dólar corriendo al 4, la deuda del tesoro haciéndose una bola interesante, ¿no? Con 4.1 billones de pesos venciendo este año. Y bueno, algunas voces de la oposición diciendo, bueno, esto es un problema a partir del año que viene, el mercado diciendo, no te quiero refinanciar tanto a partir de octubre, noviembre de 2023, porque no sé lo que va a pasar. ¿Pensás que los privados van a terminar pagando la fiesta como otras veces, como capaz como fue en el reperfilamiento de 2019, o bueno, no tantas ocasiones que tenemos en la historia? Yo obviaría los detalles, porque esto está todo desmadrado, y simplemente iría a la historia, porque ¿por qué le damos tanta importancia a las medias en los mercados? Porque la historia humana se repite. Porque nosotros no cambiamos de hábitos. Tratamos de trabajar, consumir y ahorrar. Tratamos de viajar, digamos, no vamos a cambiar, no existe el famoso hombre nuevo, digamos. No vamos a cambiar de forma de ser. Entonces, lo único que haría es hacer memoria. Cada vez que tuviste una Argentina creciendo, antes tuviste un plan de estabilización o crisis, como quieras llamarlo. Antes de la convertibilidad tuviste un plan Bonex, antes del crecimiento del primer gobierno de Kirchner tuviste la especificación asimétrica, el default y todo lo que querías imaginarte. Entonces no me cabe ninguna duda que lamentablemente en este gobierno o en el próximo vamos a tener reperfilamiento de bonos ajustados por inflación, reperfilamiento de las LELIC o las LEVAC, y el instrumento veremos en ese momento. Será un bono largo en pesos a tasa Badlar más 2 que venza en 40 años y que en el mercado rinda 20%, como ya lo supimos ver con los préstamos garantizados en el gobierno de Duhalde y después cuando Pratgay y Labaña estaban a cargo del Central y de Economía respectivamente. No hay salida en la Argentina sin un plan de estabilización anterior. Por eso yo, si bien veo los activos argentinos muy baratos, realmente muy baratos, me parece que nos falta un gomazo anterior a que esto se desencadene para bien. Bueno, un poco ahí venía la siguiente pregunta, ¿no? Que te había escuchado en otras entrevistas, a veces en otros spaces, que no te gustaba definir a los activos como caros o baratos, sino como atractivos, ¿no? En relación a los balances, a los fundamentals, a un montón de cosas. ¿Qué estás viendo? Ya un poco lo adelantaste, ¿no? Tu anterior respuesta, pero ¿qué activos argentinos hoy ves atractivos? Hoy preferís ser socio capaz de alguna empresa, ¿no? No quiero dar ningún ejemplo en particular, pero antes que ser socio del soberano, digamos. Yo por filosofía prefiero ser socio de los privados antes que del Estado, primero. Segundo, en la Argentina que me imagino, la verdad es que no entiendo el que compra bonos. La verdad que los bonos pueden subir 100% con una Argentina nueva. Con una Argentina nueva la bolsa va a subir 700% en dólares, con lo cual la verdad que no entiendo el motivo por el cual uno tiene bonos. El tercer tema que me impresiona, más allá de que las palabras barato y caro tendrían que sacarlas del diccionario, porque es respecto a qué.
En el peor, digamos, 2 semanas antes del caos mundial, yo compré acciones argentinas. Y hoy me fijé la cuenta, estoy 0,5% abajo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Argentina es una fiesta? No, Argentina no es una fiesta. Viene de bajar 90% en dólares en los últimos 5 años. Entonces, la verdad es que me parece que hay un momento donde la gente no vende por dignidad. Digamos, no te vendí PF a 40, no te vendí a 30, no la vendí a 20, no la vendí a 10, vale 4, ¿sabes qué? Me la quedo. Me parece que estamos viviendo eso. Y que estamos viviendo eso más allá del caos que pasó durante 15 días en los mercados internacionales. Entonces, viendo lo que pasó en anteriores crisis, el equity te ha protegido, aún comprando 2 meses antes de un tremendo plan Bonex. Si tu inversión tenía un periodo de 5 o 6 años, terminaste ganando una fortuna en dólares, aún perdiendo en una crisis como la del plan Bonex, que fue calamitosa. Entonces me parece que es una muy buena cobertura tener acciones en Argentina. Mientras no venga la crisis, te va a cubrir de la tremenda inflación. Veo muchos sectores ganando plata. Fíjate vos la cantidad de empresas que están pagando dividendos. Veo empresas con muy pocas ganas de invertir. Justamente por eso te pagan dividendos o acumulan dinero en los bancos. Por eso tampoco ves la caída de depósitos en los bancos. Pero me parece que es un buen momento para de a poco ir comprando acciones argentinas. Y te aclaro algo. Desde que se fue López Murphy en el 2001, no he comprado nunca activos argentinos. Nunca. Me perjuré no comprar y por suerte tampoco fui optimista en la época en el gobierno de Macri. Ni bonos ni acciones. Y esta es la primera vez que me está pasando por la cabeza y que de hecho he actuado y he comprado acciones argentinas para mí. Estoy optimista con el mercado local. Me parece que viene la Argentina pendular. La Argentina donde todos están desahuciados, ganas de irse afuera, donde tenés todo junto, inflación, poco crecimiento y demás. Algo muy similar a lo que vi a los finales del gobierno de Alfonsín. Un poco en este contexto, ¿no?, que describís, pensando en un reperfilamiento, ¿no?, de la deuda del Tesoro y todos esos bancos, ¿no? Vas con más empresas de economía real, porque en definitiva prácticamente lo que más tenemos en el Merval es economía real, ¿no?, y bancos. Bancos en este momento por ahora no, o igual ves las evaluaciones atractivas, aún pensando en un posible reperfilamiento de la deuda en pesos. Te voy a recordar lo que pasa con los bancos. Cuando los bancos tenían toda la deuda del Estado y la deuda con los privados y demás, y le dieron el préstamo garantizado, los bancos estaban quebrados porque esos préstamos garantizados cotizaban al 20%. Para que no den patrimonio negativo, el Banco Central les permitió que valoricen esas tenencias al 100% del valor técnico, por eso pudieron seguir trabajando. Pero todos los operadores sabíamos que los bonos que ellos tenían valían 20% de paridad, con lo cual fueron los activos que más sufrieron. Es verdad que no hay alza furiosa en el Merval si los bancos no suben fuerte. Es verdad que son el driver de cualquier suba argentina. Yo particularmente no los toco ni con un palo. Me parece el peor sector a donde apostar hoy. Muy interesante. Y un poco pensar, digamos, que esa explosión que puede haber, obviamente, hace falta driver en las acciones argentinas. ¿Pensás que eso puede venir con la vuelta de algunos inversores institucionales, ¿no? Hoy estamos en standalone, posiblemente se da un poco lo que vos decís, ¿no? Que tiene las acciones argentinas, o es el que las está comprando ahora porque ve la oportunidad, o es el que las trae desde el 2018, ¿no? Y le bajó 8 o 9 veces y capaz que tiene bronca y no las va a largar. ¿Pensás que para que se dé ese rally hace falta que vuelvan los institucionales a posar la vista en Argentina o no? Sí, ninguna duda. Lo que pasa es que los volúmenes el día que vengan van a ser imposibles. Ahora no queda ningún inversor extranjero, es espectacular. No hay institucionales, no hay flujo de afuera, a nadie le interesa Argentina. Yo me acuerdo cuando era chico, decía el día que entren 1000 palos a la bolsa va a volar por el aire. Bueno, ahora te digo, si entran 100 palos en la bolsa va a volar por el aire. Porque nadie de afuera tiene nada y los volúmenes son exiguos. Nunca predigo timing. El timing para mí es para brujos. No tengo ni idea cuándo va a subir o cuándo va a bajar. Lo que creo es que en un portafolio que tenga un poco de riesgo, Argentina parece muy potable en estos momentos, muy potable. Perfecto. Y con respecto a otros emergentes, por ejemplo, Brasil, ¿te interesa? ¿Lo mirás o hoy preferís Argentina? Yo soy AGI, o sea, nosotros estamos obligados a ver absolutamente todos los mercados. Claro que veo Brasil, una eterna promesa.
Claramente Argentina, de todo el sector latinoamericano, es el más barato, ¿no? Por lejos, si querés, para no utilizar la palabra barato, por múltiplos, cuando haces las comparaciones en las evaluaciones, no hay ni siquiera bancos más baratos que en Argentina. O sea que hasta el sector que no me gusta es más barato comparando por múltiplos con cualquier banco de Latinoamérica. Argentina está devastada, por eso es que no cayó en esta crisis. Clarísimo, muy claro. Bueno, vamos a, si te parece, abrir un poquito el micrófono, ¿no? Para que algunos de los chicos que nos están escuchando puedan hacerte preguntas. Si quieren hacerme una solicitud para que abra el micrófono, tengan Javier, para que le puedan hacer una consulta. Sí, por supuesto, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola. Augusto, a ver, preguntas. Yo más que nada yo invierto en el mercado americano, ¿no? Y con lo que hablaste vos, yo tengo todos fondos comunes de inversión. Pero la pregunta es si hay un bear market para vos, si estos precios son para seguir incrementando. ¿Cómo lo ves? ¿Más abajo? ¿Ya son precios? No, yo te diría que si tenés cash, con prudencia y de a poco iría invirtiendo. Me parece que se estabilizó la parte de deuda, por lo menos son los síntomas que se ven hace 3-4 días. La bolsa está a la deriva, las acciones están a la deriva, pero sí, de a poco iría invirtiendo, sin ninguna duda. Yo estoy muy optimista con el mundo. Me parece que justamente cuando se confirme que no hay recesión, el mercado va a pegar la vuelta. Y ni te digo si se confirma que termina la guerra en algún momento, el petróleo se va a quedar como un piano y te van a empezar a escribir los analistas que esto es maravilloso para la inflación. Y si la Fed te dice, ¿sabes qué? Hasta 3% llego y no se asusten que no llego más de ahí, vas a tener una curva aplanada, el mundo creciendo, la inflación controlada, el petróleo para abajo. No me extrañaría para nada que sea uno de esos años que a lo mejor el mercado te termina -5 y cuando termina el año decís, no te puedo creer lo que sufrí durante el año y lo he llegado a ver -20. No veo un mundo para nada. Los invito a que salgan a la calle o que hablen con amigos. Se dan cuenta que el mundo sigue trabajando, ahorrando, comiendo, viajando, volando. No veo la debacle que muchas veces entra en nuestra cabeza y nos lleva al pánico y al miedo pensando que todo se destruye de un día para el otro. Además te cuento algo. Técnicamente, cuando haces valuaciones, lo que pasa en la Argentina, por ejemplo, se lo voy a graficar. Cuando viene un tipo que te quiere vender la empresa y te dice, yo la empresa creo que vale $10 millones, pero me gustaría que usted la evalúe y después le doy el mandato para que la venda. Cuando le haces la evaluación tenés que descontar los flujos de fondos al 30% anual, que es justamente lo que corresponde a algo más que lo que rinde el soberano. Entonces al tipo lo llamás y decís, mire, la buena noticia es que termine la evaluación, la mala es que usted pensaba que vale 10 palos, vale 1,50. Entonces los tipos terminan no vendiéndotela porque no pueden creer que valga $1 millón lo que ellos creían que vale 10. Eso cuando descontar los flujos de fondos al 30% anual. Bueno, ahora el caos, ¿cuál es? Que en lugar de descontar el flujo de fondos al 1,5, que es lo que valía la tasa de 10 años, lo estás descontando al 2,85. Eso no es ninguna causa para que los papeles caigan 70-80%. Vos le puedes agregar la guerra, le puedes agregar que te imaginas la recesión, le puedes imaginar lo que quieras. La única verdad es que vos tenés en la media del promedio de price earning de Wall Street 17,5, hoy cotiza 16 y ¿sabes qué? No estás baratísimo, pero estás abajo de la media, no estás carísimo como llegaste a estar a 20. El mundo se va a terminar arreglando. El americano no tolera una tasa de inflación superior al 2% y va a ir bajando. En los países abiertos como esos, si te haces el vivo y subís mucho el precio de tu producto, hay un tipo al lado que compite contra vos y que no lo sube, con lo cual no te animas a subirlo mucho. Soy optimista. Me cuesta creer muchísimo que en un mercado que desesperadamente está buscando gente para meter en su empresa, venga alguien y me diga guarda con la recesión. La verdad que no me cierro por ningún lado. Y ahí un poco, digamos, para definir, con prudencia estoy constructivo. Si tenés 100 para invertir, invertiría 20 mañana. A eso me refiero. No dejaría de invertir en este contexto. No me tiraría de cabeza con los 100 porque está a la deriva el mercado del equity, lo ves todos los días, de 1,5 arriba pasa a medio abajo, como si nada, con lo cual claramente no está estabilizado como para darte confianza. En estos momentos entraría de a poco. Y Augusto, un poco linkeando con esto que describías al responder esta pregunta, ¿no? Y hablando de esta Argentina pendular un poco, ¿pensás que un poco cuando se revierta el ciclo, ¿no? Y si es que alguna vez volvemos a la normalidad y tenemos bonos rindiendo en dólares, rindiendo al 3, 4, 5% como fue en el último tiempo, ¿pensás que es un momento para hacer una reforma y verdaderamente traer a esas empresas al mercado de capitales, dar beneficios? Un poco he estado leyendo que vos hiciste un trabajo muy interesante sobre esto.
¿Y pensás que se debería aprovechar eso la próxima vez? Obviamente hoy a un 30%, cuando uno hace el Excel eso y descuenta los flujos futuros, va a dar que ningún dueño de empresa va a querer traer su compañía al mercado de capitales. Pero ¿pensás que cuando eso se revierta es una oportunidad que tenemos que aprovechar? Bueno, mira, para serte franco, yo cuando hice ese trabajo estábamos en la convertibilidad, lo publicó la Bolsa de Comercio, lo mandó Economía. No le dieron bolilla, no le dio bolilla a Cavallo. Después, si querés otra onda capitalista, no le dio bolilla Macri. Nadie le dio bolilla a esto de abrir el capital, porque tenés que pedir al fisco que dé incentivos impositivos, como dieron en todas partes del mundo, para recrear un mercado de capitales, y el fisco hace la cuenta de cuánto debería dejar de recaudar durante un año en pos de un futuro mejor, y en general, con las necesidades que tiene Argentina, nadie acompaña ese movimiento. Con lo cual, no soy de los que creen que va a haber una organización integral que va a incluir, entre otras cosas, la eliminación rápida de los planes IFE, la eliminación rápida o una reestructuración impositiva y un desarrollo del mercado de capitales. Cuando vienen mesiánicos a plantearme todo eso, en verdad no creo nada, porque en Argentina, en el Estado argentino, es difícil mover una maceta. Es difícil hacer un inventario de cuántos televisores hay en cada oficina. Argentina tiene problemas enormes, con más de 50% de pobres. Yo te diría que para que alguien quiera desarrollar el mercado de capitales va a faltar muchísimo tiempo de estabilidad. Me parece que por ahora no va a ser necesario ni urgente para ningún gobierno. La verdad que creo eso. Ojalá me equivoque. ¿Y crees que un poco, pensando ¿no? en el próximo mandato presidencial, pensás que esos institucionales ¿no? que vinieron tan alegremente en el 2015, 2016, ¿le van a pedir más pruebas y más reformas a Argentina para volver, o vos pensás que el capital no tiene memoria, digamos, y que cuando vean las valuaciones atractivas y algún evento van a volver automáticamente? Obvio que el capital no tiene memoria. Eso es algo que nos han metido en la cabeza, como que los mercados que perdés nunca más los recuperás, porque cuando vos dejás de venderle trigo a Estados Unidos automáticamente le compra a Brasil, y el día que vos le querés volver a vender no te va a comprar porque ya tiene sus proveedores armados. Todo mentira. Mañana Rusia llega a decir que vende 50% más barato el petróleo y le compra todo el planeta automáticamente. Acá hay un tema de plata. El capital no tiene memoria, así como si pasado mañana te salen a vender terrenos en Cuba porque ganó un partido liberal, la gente se tira de cabeza a comprar terrenos en Varadero enfrente al Caribe, en la playa de Arenas Blancas. Y el capitalismo ahí te va a preguntar, che, ¿te olvidaste de 70 años de comunismo? Que ya rápidamente compras un terreno en Cuba. Entonces, ese es el capitalismo. Cuando vos ves ventajas, se tiran de cabeza. Y acá, Argentina tiende a ser un país tendiendo a lo normal, no ultracapitalista, liberal, tendiendo a lo normal. La expectativa se revierte de un día a otro, como se revirtió en la convertibilidad. Ustedes son muy jóvenes, pero no saben lo que era la decadencia nuestra a finales del gobierno de Alfonsín. Había, escuchen bien, veda de carne en la Argentina. Podías comer carne solamente martes y jueves. ¿Por qué? Porque los cráneos de ese momento creían que si el consumo de carne caía, el stock iba a bajar de precio. Por supuesto, no había carne, hubo que importar pollos, que fue otro fiasco. La bolsa y los bancos abrían a la 1 de la tarde. ¿Por qué? Porque querían ahorrar energía, porque no podían abrir desde la mañana porque luz no había. Enfrente donde yo trabajaba había 4 horas de cola en la embajada española de jóvenes que se querían ir a vivir a España. O sea, la decadencia argentina era espectacular. Y el presidente que ganó esas elecciones había sido el más estatista de todo el periodo de Alfonsín. Era de La Rioja y era el más estatista de todos, con mayor cantidad de empleados públicos. Cuando llegó no es que se hizo liberal, no le quedó otra. Entonces llamó a Bungibón, después a Herman González, a Cavallo, todo lo que ustedes saben. Pero no le quedó otra porque tenía hiperinflación, recesión, los jóvenes yéndose. Era imposible no volver hacia el capitalismo porque el mundo te mostraba esos vientos y además porque iba a durar 2 años en el gobierno si no hacía un cambio de timón enorme. Bueno, esa es la habilidad que tienen los políticos. Me imagino que el que llegue en el 2023 con cualquier color va a ser absolutamente lo mismo, no le queda otra. No por ideal, sí, sino por necesidad. ¿Crees que sigue el kirchnerismo? No, yo no creo que siga el kirchnerismo, pero creo que aún ganando un candidato peronista,
no te quepa ninguna duda que va a tratar de dar un vuelco capitalista a la Argentina. ¿Cuánto más vas a insistir con políticas que te han llevado a 50% de pobres y 60% de inflación? No hay manera. Sí, el modelo el cambio fracasó. de timón. Por eso. El cambio de timón viene con cualquier figura, va a venir el cambio de modelo, no te quepa ninguna duda. Tencana, ahí si querés preguntar. Hola. Sí. ¿Cómo estás, Augusto? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gustazo. La verdad que podría escucharte hablar 10 horas seguidas. Tengo una pregunta para los jóvenes, vos que hablabas de los jóvenes. ¿Quién mueve primero las fichas, el mercado o los gobiernos? Yo creo que en la Argentina la política es más importante que la economía. Y como los políticos son tipos que quieren sobrevivir y que olfatean mejor que nosotros los aires, ellos van a ser los que den el golpe de timón. Digamos, cuando vos ves a Guzmán este fin de semana haciendo contrato con las petroleras para ver si acercan un proyecto por el cual pueden mandar dividendos afuera y hacer un cepo especial. Y bueno, ¿sabes qué? Olfateo rápido. El mundo necesita energía, nosotros la tenemos, no tenemos guita para inversiones, la podemos atraer de alguna manera. Es situación límite. Te faltan dólares, te falta trabajo, te sobra energía, te pusiste a laburar 10 minutos y te sale esta historia. Bueno, así va a ser en el 2023, gane quien gane. No me cabe ninguna duda. ¿Lo ves, Alberto? ¿2023? No, para nada. Lo que pasa es que, de vuelta, no tengo ni idea ni de figuras ni de timing. Lo que te quiero decir es que en situación límite ningún gobierno va a dudar de dar un golpe capitalista para cambiar esta situación y poder quedarse en el poder 20 años. Cualquiera. Después de haber visto lo que hizo Menem, que ustedes lo leen o escuchan los comentarios, de vuelta, revisen. En La Rioja, si vos te ibas 2 años antes de que gane Menem la presidencia y te instalabas en La Rioja 2 años, no ibas a poder creer lo que veías. Eran todos empleados públicos, como hoy puede ser Formosa, si querés. Entonces, imagínate que gane Infran las elecciones y que al año siguiente seas el nene mimado del Fondo Monetario, del Banco Mundial y de Estados Unidos. Te parecería imposible, ¿no? Eso fue lo que sucedió. Y no sucedió por un tema ideológico. Sucedió por un tema de supervivencia de los políticos. Y no te la creas, porque hay alta probabilidad que esto suceda y que tengamos 20 años de un país capitalista tendiendo a lo normal. Y cuando suceda eso, no te creas que somos capitalistas, porque viene la otra Argentina pendular y vas a empezar a escuchar de nuevo a Máximo o al hijo de Máximo hablando de la redistribución del ingreso. O sea, Argentina es pendular como son millones de países. Tampoco nos tenemos que creer tan originales. Está lleno de países con este formato. Países como México, que cuando ganó Fox pensaban que iban a ser los reyes del capitalismo porque venía de una multinacional y eran los socios estratégicos de Estados Unidos. Bueno, no fueron ultracapitalistas. Y cuando ganó AMLO pensaban que iban a ser del Partido Comunista, tampoco fueron comunistas. Son países grises, híbridos, que no los puede definir ni como uno ni como otro. Bueno, Argentina es igual. Y está lleno de países ahí, así. Y no es para deprimirse. Uno tiene que desarrollar las herramientas para poder vivir en el país que quiere. Y de eso es lo que se trata. Por eso les digo a todos, no vivan del trading, no vivan de las inversiones, vivan de su trabajo. Las inversiones son para ahorrar. Y ahí es donde ustedes estudian. ¿Qué es mejor? Si en el 2023 viene un capitalista, comprar un departamento, hacer un plazo fijo, comprar una quinta, un auto o acciones. Sí, ¿sabes qué? Si viene un capitalista, compra acciones. Van a subir 700% contra el departamento que va a subir 50%, los bonos 100% y la quinta 40%. Nada más que eso. Lo importante es trabajar y tener flujo positivo todos los meses para pagar todo el circo y lo que sobre destinarlo a un ahorro. A eso me refiero. Tremendo, muy buena respuesta. Bueno, no sé si alguno quiere hacer una última pregunta como para ya ir cerrando, si no le quitamos más tiempo a Augusto. La verdad que tremenda la charla. Buenas noches, si me permiten, tengo una pregunta. Augusto, buenas noches. Me llamo Juan Manuel, tengo 33 años. Hace más de 10 que estoy en el mundo de inversiones bursátiles y también trabajo en la zona agropecuaria como ganadero y también con una carnicería en Buenos Aires. Te quería preguntar puntualmente si tenés algún sector dentro del mercado argentino que te guste un poco más, y después si dentro de esta Argentina hay este mundo de países pendulares que van rotando y van girando. Supongamos que estamos ante una alternativa, una oportunidad de compra que de acá a 10, 15, 20 años podamos hacer una diferencia de plata como inversores. ¿A qué volcarías esa diferencia de plata para capitalizarla el resto de la vida, ¿no? O sea, una vez que hagamos una diferencia con acciones,
¿Qué se hace una vez que tenés la diferencia de plata? ¿Seguís metido ahí? ¿Te vas? ¿Compras otras cosas? Qué buena pregunta. Primero te digo lo que es la historia de la cadena de la felicidad en términos financieros y después te digo lo que haría yo. La cadena de felicidad te dice, primero suben los bonos, por eso a mí me encanta la estabilidad del bono de 10 años. Primero suben los bonos. Después, cuando suben los bonos y vos no encontrás más renta en ellos, suben las acciones. Cuando vuela la bolsa, después decís, esta no me la saca nadie, me compro una propiedad. Esa es la cadena de la felicidad. Entonces, lo último que suben son las propiedades, lo primero los bonos, lo segundo las acciones. A mí, la verdad que no me gustan los bonos, no me gusta el real estate, con lo cual me imagino muriendo y dejando fondos de acciones a mis hijos. Con lo cual, la historia y la cadena no la voy a seguir porque en realidad se trata de una sola que le gusta en la vida, ¿no? Entonces, yo dejaría todo en acciones. Respecto a tu trabajo, te felicito. Agropecuario con una carnicería, de eso hablaba, el flujo. El flujo me parece espectacular. Vos no necesitas de que sube la bolsa para ganar plata, con lo cual eso me parece que hay que hacer. El otro tema es tener cuidado, ¿no? Porque empezaste a 10 años a invertir y desde el 2008 las tasas de interés valían 0. Entonces cualquier cosa de renta variable subía y agarraste unos años espectaculares. Bueno, el mundo cambió. La tasa no vale más. El dinero no vale más 0. Con lo cual te vas a dar cuenta en muchos casos que tener una porción de cash en tu cuenta va a ser bueno porque sin darte cuenta te va a generar intereses todos los meses. El money market en cualquier lugar del mundo ya va a empezar a pagar intereses, si querés, bajos del 1 o 2% anual, pero va a ir alimentando tu cuenta mensualmente. Sectores de la Argentina, que fue tu primera pregunta. Te digo abiertamente, sin ningún problema, lo que tengo yo. Yo tengo Ternium, tengo TGS, Central Puerto, Bima, que es la única en finanzas que me gusta, porque bajen o suban los mercados, Bima sigue ganando plata y además tiene muchísimo cash en el exterior de manera tal de asegurar todas las operaciones locales. YPF, y todas compradas, te digo, hace 20 días atrás. No sé si me olvido alguna. TGS, Ternium, no me he olvidado ninguna. Muchas gracias, Augusto, es un fenómeno. No, por favor, un placer. Algunos nos están escribiendo y nos están diciendo que bueno, que dejemos una preguntita más. Ahí Gaspar está levantando la mano, vamos a dejar la última, así ya respetamos el tiempo de Augusto. La verdad que hasta el momento impresionante también la repercusión que ha tenido el Space. Muchas gracias por estar. No exageres, por favor. Bueno, ¿le paso una pregunta o ya? Pero cómo no, estoy acá. ¿Cómo andas, Augusto? Mucho gusto. Bien, y vos. Gracias por el tiempo. Augusto, te salgo un cachito. Trato de conectar al mercado, pero de lo que vos entendés y lo que vos ves, ¿qué crees cómo crees que vamos a descomprimir un poquito en probablemente el próximo gobierno para que Argentina vuelva a ser un poquito viable, sustentable? O sea, vos siempre mencionaste lo pendular. ¿Por dónde crees que va a descomprimir el país? Si por una devaluación, por un ajuste fiscal es muy difícil, o una combinación de cosas. ¿Por dónde crees que puede, en tu opinión al menos? Bueno, a ver, vamos a hablar de partidos opuestos, por ejemplo. Vino el presidente de Chile hace poco con apoyo tremendo del Partido Comunista para ganar su elección. Lo primero que dijo es que déficit o superávit no son cosas de la izquierda o de la derecha, son cosas que, al igual que los derechos humanos, van para todas las razas, todas las clases, todos los sentimientos, todos los pensamientos, con lo cual hay cosas que ya no hay que estar discutiendo. El tema es de qué manera se va a solucionar esto. En el Estado hay 1000 maneras de solucionar esto. Uno puede decir, bueno, las personas que se retiren, se jubilen o lo que fuera, no van a ser reemplazadas, con lo cual evitarse el estrés de estar echando gente. Quizás en 5 años ya pudiste bajar fuertemente el gasto público. Por el lado de los impuestos, quizás te das cuenta que aflojando algunos impuestos podés hasta llegar a recaudar más. No sé por dónde va a venir. Lo que sí estoy seguro que viene con un plan de estabilización antes. Y no sé por dónde viene el guadañazo. No sé si será con las LELIC, que ya ocupan más de una base monetaria. No sé si será por la reprogramación de todos los bonos, que por eso rinden lo que rinden y valen $29 de paridad. Pero algo más lo vas a tener. Lo importante que veo es que como hay muchos grupos que creen que van a ganar las elecciones, hay mucha gente trabajando. Entonces, desde hace un tiempo ya, y todavía les queda 1 año y pico, y eso es bueno. No es que van a heredar de golpe sorpresivamente un gobierno y no van a saber qué hacer. Acá hay muchos grupos laburando y eso me parece una buena noticia. Bueno, gracias. No, por favor. Bueno, entonces vamos dándole cierre porque Augusto nos había comentado que tenía un compromiso, ya le hemos quitado casi 1 hora de su tiempo.
Así que bueno, Augusto, te agradecemos muchísimo tu presencia. Bueno, las respuestas la verdad que han estado muy buenas. Estamos recibiendo muy buenos comentarios del Space, así que bueno, te agradecemos mucho. Ya seguramente lo vamos a estar compartiendo tanto por acá por Twitter como por Spotify para gente que no se pudo conectar, que lo pueda escuchar luego en diferido. Así que bueno, te agradecemos mucho tu tiempo y bueno, estamos en contacto. Ojalá que en este péndulo que hablábamos estemos por venir la parte, ¿no?, donde levantamos un poco. Bueno, un placer, que tengan mucha suerte con este espacio y que estén todos bien y manejen bien la crisis, que hay cosas más importantes que el dinero. Que estén bien. Chao, Augusto, hasta luego. Chao. Estén muy bien. Si te gustó el podcast y querés más información, seguinos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, LinkedIn, o visitanos en nuestra web www.inversionesandinas.com. Dale al botón seguir para enterarte de nuevos episodios. Producido por Aldo Stordeur. Investigación y presentación, Nicolás Cibecas. Dirección, Federico Victorio. El presente podcast no supone asesoramiento financiero de ningún tipo, sino simplemente la opinión de los participantes. En caso de que quieras asesoramiento personalizado, contáctate con nuestro equipo, Inversiones Andinas, agente CNB 1325.